Entonces, dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar. Tengo la Reina Valera por si acaso, ¿ya? El día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la noche el cuarto día. ¿Cierto? Bueno, hemos estado hablando de que el Señor el primer día separó la luz de las tinieblas, el segundo día hizo la separación de las aguas, ¿cierto? Y hoy día hablamos con respecto a el Señor pone el sol y la luna en un lugar específico para algo específico, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado hablar la palabra el quiasmo? ¿Saben lo que es el quiasmo? ¿Sí? El quiasmo es una figura literaria y una estructura poética, ¿ya? Que en la Biblia se usa harto, donde ideas, frases o palabras se presentan en un orden específico y luego se repiten en orden inverso. Voy a poner un ejemplo. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y también está la otra que dice uno para todos y todos para uno. Eso es un quiasmo. En la Biblia, y más específico en el Génesis, la creación, se usa un quiasmo. Y se los voy a detallar ahora ¿para qué era utilizado? Para enfatizar enseñanzas, como le dije, estructuras y mejorar la memorización. Como se traspasaba de generación en generación, era una forma práctica para no olvidar lo que el Señor había hecho. Y por eso se usaba. A diferencia de la lógica de nosotros los occidentales, que queremos siempre enfatizar todo al final, el quiasmo hebreo centra la atención en el medio, ¿ya? Y lo vamos a poner un ejemplo, que es la creación. Le voy a hacer un spoiler por si acaso de lo que viene para el otro domingo. La introducción. Dios crea los cielos y la tierra. Ese es el escenario general. El día 1 separó la luz y las tinieblas. Y el día 4, que es el día de hoy, Dios llena la luz con las luminarias para gobernar el sol y la luna. El día 2 separó las aguas, ¿cierto? Y el día 5 lo llena con peces y aves. El día 3 separó la tierra, el mar y la vegetación. Y el día 6 lo pobla con animales y hombres. ¿Ya? Y al final, la conclusión, Dios termina su obra y da un reposo. Eso hace, por ejemplo, la simetría con respecto a lo que estaba vacío, lo que estaba en desorden. El Señor lo formó y después Él lo llenó. ¿Ya? Los días 1, 2 y 3 Él forma, y los 3, 4, 5 y 6 lo llena. ¿Ya? Eso es un quiasmo. Ahora vamos a ver un microquiasmo, que es el día 4. Y lo vamos a ir viendo detalle, ¿ya? El 14 parte diciendo, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y si se van al 18, dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. No sé si se entiende, ¿se ve que son iguales? Entonces el 14 y el 18 son lo mismo. ¿Y qué dice eso? Dijo Dios. Como hemos estudiado los versículos anteriores, Él no tuvo que formar, por ejemplo, la luz con sus manos. En el primer día Él dijo, fue suficiente que Dios dijera, pronunciara la palabra, sea la luz, y la luz se hizo, ¿cierto? Es lo mismo con el cuarto día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. El para también es importante, hermano. Recalcar que define específicamente para qué fue creado. El propósito era separar el día y la noche, dar las señales de las estaciones del año y los años, ¿cierto? Pero el hombre, en su necesidad constante de reconocer a Dios, de no reconocer a Dios, como el único, adoraban a diferentes dioses. Bueno, en la antigüedad se adoraban a los dioses del sol, dioses entre comillas, con minúsculas,
del sol, de la luna, diferentes tipos de dioses, ¿cierto? Pero Moisés quiere explicar específicamente a los demás pueblos que el único Dios era el creador del sol y la luna. Por eso se recalca en esto y por eso es importante entender que el quiasmo quiere dejar claro para qué era creado el sol y la luna. Pero no solamente lo vamos a ver en esa época, lo podemos ver hoy día actualmente. Nosotros también a diario creo que ponemos por dioses en minúscula muchas cosas en nuestra vida antes que Dios. Hemos visto para atrás todo lo que el Señor ha hecho. Si querés, como dice en Génesis 1, creo que ustedes lo saben, perdón. En el principio creó Dios. Esa frase, si nosotros la creemos, como dijo el pastor la primera vez, el primer día, la Biblia completamente la deberíamos creer, de tapa a tapa, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en los problemas, en las dificultades y nos tratamos de aferrar de algo que nos dé una solución, una respuesta. Y al leer Génesis, para mí personalmente, estas semanas que han sido complejas, bueno, llevo meses complejos, pero estas semanas también, al estudiar Génesis, me he dado cuenta realmente y he entendido a quién yo debo ir. Más todavía, aferrarme más al creador del universo. El que tratan de buscar respuesta de cómo fue formado todo, diciendo que la respuesta está en la Biblia. Y cada dificultad que uno tiene en la vida, hermanos, debe ir a la Biblia y aferrarse a eso. Buscamos aferrarnos a nuestra profesión, a nuestra situación económica, a nuestras familias, y siempre dejamos de lado al creador del universo, ¿cierto? Al creador de todo. Vamos a ver un poco más abajo el cómo es tan ordenado que nosotros deberíamos confiar en ese orden. Yo por lo menos soy de las personas, me ven un poco desordenado entre comillas, pero yo en mi trabajo soy súper cuadrado. Me gusta tener las cosas bien en orden para yo no desordenarme, porque mi cabeza se va. Y entiendo eso de que el orden es importante, en la iglesia es importante, en la familia es importante el orden, y Dios lo sabe. Por eso Él lo hace de una forma. Él hizo todo, formó todo, y después Él llenó, ¿cierto? Entonces, el sol y la luna específicamente fueron creados para algo específico. Para gobernar, dice la palabra, pero gobernar sobre el día y la noche. Esa era su única función y fue delegada por Dios. No fue creada por ellos, ¿cierto? Ahora vamos al 15 y que se hace de sociedad con el 17, ¿ya? Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Aquí va lo mismo. Esa es la unión entre ellos dos. ¿Se entiende? ¿Se ve la unión? Dice, y sean por lumbreras la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así, el 15. Y el 17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Ves? Eso es lo mismo. Entonces, Dios ubicó el sol y la luna en la expansión de los cielos. Tienen un fin específico, como ya lo vimos anteriormente, para alumbrar la tierra. Y Él las pone en una posición física milimétrica, ¿cierto? Un poco más cerca o más lejos, impediría la vida de la Tierra, ¿cierto? Y aunque tratemos, muchos científicos, muchos investigadores, buscan el por qué. Pues porque es Dios, Él sabe lo que tiene que hacer. Hay una probabilidad, como tantas, me gustan las probabilidades también, que han estudiado que se llama 1 en 1042. Les voy a dar esto que me interesa. Se basa en la idea, voy a leerlo, de que para un planeta sea habitable debe cumplir simultáneamente con una serie de factores críticos, como la distancia a su estrella, el Sol, la masa del planeta y la presencia de una luna grande, ¿ya? Son 33 factores y cada uno tiene una baja probabilidad, ¿cierto? Creo que esto ya lo pueden haber escuchado alguna vez. Acá voy a nombrar 3 nomás. El grosor de la corteza terrestre. Si la corteza fuera más gruesa, absorbería demasiado oxígeno de la atmósfera, y si fuera muy delgada, la actividad volcánica y tectónica sería demasiado violenta para la vida estable, ¿cierto? La otra es la interacción de mareas con la Luna. La Luna es inusualmente grande para nuestro planeta. Su gravedad genera mareas que limpian las aguas costeras y oxigenan los océanos, además de frenar la rotación de la Tierra
hasta un ritmo ideal para nosotros. Y la transparencia atmosférica. La atmósfera debe dejar pasar la luz solar para la fotosíntesis, que ahí después les voy a dar un ejemplo que tengo también, pero bloquear las radiaciones letales, como los rayos X y los rayos gamma, ¿cierto? Estamos en clases. Si fuera más opaca, no habría energía solar, y si fuera más clara, la radiación nos quemaría. ¿Quién puede explicar eso? Los científicos lo tratan de explicar en sus probabilidades. Hay, de hecho, un montón más. Estuve ahí averiguando y hay una montonera de eso. Pero ellos tratan de buscar alguna respuesta a algo que nosotros tenemos la respuesta. En el principio Dios creó, ¿cierto? Eso es todo para nosotros. Si creemos en eso, como les dije, creemos de tapa a tapa la Biblia, esa es nuestra fuente de descanso. Nada más. Claramente yo no tengo que convencerlo a ustedes, ¿cierto? Si hubiera una persona nueva, quizás tendríamos que ni siquiera convencerlo, porque eso lo hace el Señor. Pero a veces nos olvidamos nosotros de eso, del Dios creador que tenemos. Y que es no solamente creador, sino que nos cuida, nos protege, nos ayuda. Y si creó tan perfectamente el mundo, la tierra donde vivimos nosotros, todo tiene su lógica, para el Señor, no para nosotros, ¿por qué no creer cuando nos pasan dificultades, que no vemos la respuesta, pero Él ya la tiene? Porque su palabra dice que Él ya nos vio desde que nacimos, antes de nacer, y nos conoce hasta nuestro último día, ¿cierto? Pero nosotros como hombres no abogamos a veces muchas cosas, en problemas, en dificultades, que es normal, sentir es normal, pero el agobiarse y olvidarse del Señor provoca que creemos dioses pequeños en nuestras vidas y nos queremos respaldar en algo, que nos dé una respuesta un juez, que nos dé respuesta un médico, que nos dé respuesta, no sé, un familiar, que nos llegue la plata que necesitamos del banco, que nos llegue el sueldo a fin de mes. Y he entendido eso, estudiando Génesis, que debemos descansar en el Creador del universo, el que hizo todas estas cosas. Todo esto que le estoy diciendo no es, como le digo, para convencer, pero para entender realmente lo que es nuestro Dios, que es mucho más grande que nuestro problema y que Él realmente puede solucionar. Y acá viene el centro del quiasmo, que es el 16, 14, 18, 15, 17, y el 16 es el centro del quiasmo. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para señorear en el día, la lumbrera menor, que era para señalar la noche, la luna, y hizo también las estrellas, ¿ya? Y el 19 dice, y fue la tarde y la mañana del día cuarto, que ese es el final. Entonces, acá se centra el quiasmo que les digo yo, del día 4. Es donde Él crea, que es lo importante, es donde Él crea el sol y la luna, y los forma y los deja específicamente en un lugar. Es el acto central de la creación de este día. Ese quiasmo, ¿por qué busqué, estudiando la palabra, el Señor constantemente me llevó, ¿por qué tengo que hablar del quiasmo si quizás ni siquiera yo lo entendía antes de estudiarlo, hasta el día, que todavía me puede costar? En la Biblia, de hecho, hay muchos quiasmos, y hay muchos ejemplos también, que lo estuve buscando. Dice que Apocalipsis inclusive es un quiasmo completamente, todo Apocalipsis, porque en el centro de los capítulos está la parte importante del tema. Y el quiasmo demuestra visualmente cómo Dios toma algo desordenado y vacío, como fue la tierra, la creación de la tierra, y le da forma y luego lo llena. Formó, ¿cierto? Le dio forma, después lo llena. Como les dije, creó la luz y separó la luz de las tinieblas, y después el cuarto día puso el sol y la luna. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿no se le asemeja algo a usted? ¿No se le asemeja a nuestra vida cuando vivíamos en un caos antes del Señor? No sé, creo que no, la mayoría no nació en cuna ni en hogar cristiano, ¿o sí? No sé. Da lo mismo de hecho si hayan nacido en una cuna cristiana, como se dice, porque esto es personal. No es porque tu papá te lleva a la iglesia. No es porque tu mamá te lleva a la iglesia, esto es tema directamente al Señor contigo, ¿cierto? Entonces, aunque tú hayas vivido toda tu vida en la iglesia, realmente si tú no conoces, si no reconoces al Señor como tu Salvador, vas a vivir en constante caos, en una vida vacía. ¿Les suena eso? A mí personalmente
lo que más me marcó es el vacío. Porque yo trataba de llenar mi vida con muchas cosas, haciendo diferentes cosas. Como les dije la semana, harta de atrás, yo lo que me enfocaba harto era en el ganar dinero, en mi profesión, y cuando ya vi que todo eso no me funcionaba, me fui a la vida de divertirme, pasarlo bien, carretear, hacer un montón de cosas, ¿cierto? Pero nada de eso me llenaba. Seguía vacío, seguía mi desorden. Obviamente uno dice, desorden, el Gerardo vivía en la calle. No, yo tenía mis cosas, vivía tranquilo, pero sí mi vida era desordenada. Entonces, el primer punto de una relación, para tener una relación con el Señor, es el reconocimiento. El punto de partida de la transformación suele ser un estado de vacío, confusión y falta de propósito. Eso me pasaba mucho, que yo decía, ¿qué viene a hacer este mundo? Voy a pasar por acá, me voy a morir y ni siquiera un hijo voy a dejar. Me voy a ir nomás. Y pasó. Entonces nosotros debemos admitir primero nuestro desorden antes de que Dios pueda intervenir. Porque Dios no, como hemos dicho, Él nos va y irrumpe en tu vida si es que tú no le das el paso. Ese es nuestro, ¿cómo se dice la palabra? Nuestro trabajo, entre comillas, porque el Señor hace todo, pero nuestro trabajo es darle el paso al Señor. Él es muy respetuoso, ¿cierto? Bueno, no debería ser así, podría ser Dios y podría hacer lo que quisiera, pero Él sigue siendo respetuoso y nos permite tomar esa decisión. En Salmos 32, hay uno que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David tenía claro lo que tenía que hacer. Los salmos en general, los salmos de David en general, constantemente él iba a pedir perdón por algo que había hecho mal o pedir ayuda, porque constantemente lo estaban atacando enemigos, ¿cierto? Pero él entendía que debía pedir perdón. Nosotros cuando estábamos en el desorden de nuestra vida y reconocemos que de verdad necesitamos algo, primero es ir al Señor y reconocer que estamos mal y que necesitamos de Él. Y no solamente habla de las personas no cristianas, también habla de nosotros. Hay una palabra que no me gusta tanto, pero lo he entendido en este tiempo, es la palabra quebrantamiento. El pastor allá en Temuco habla mucho con respecto al quebrantamiento. Estamos leyendo un libro también con respecto al quebrantamiento, vamos a partir ahora con la Escuela de Ministerio, y habla con respecto a que nosotros diariamente como cristianos debemos vivir en quebrantamiento. Porque si creemos que estamos súper bien con el Señor, estamos muy equivocados, muy lejos del quebrantamiento. Debemos constantemente, el Señor trabaja en eso, en nuestra vida, ¿cierto? Porque nosotros dependemos del Señor, no de nuestras capacidades. Si creemos que dependemos de que somos cristianos que leemos la Biblia todos los días, que oramos todos los días, y nos creemos que ya estamos bien, y realmente dejamos de lado al Señor en que nosotros dependemos de Él, ahí ya estamos en error. Nosotros debemos vivir constantemente el quebrantamiento. Como Pablo lo hacía, él tenía su aguijón, ¿cierto? No sé, todos tenemos diferentes tipos de aguijones en nuestra vida, pero el reconocerlo y entender que nosotros dependemos del Señor no es que nos quita el tema de que tengamos que ir trabajando en eso, pero sí tenemos la dependencia absoluta del Señor, de que esto es por Él, no por nosotros, ¿cierto? Y hay otro salmo, el Salmo 19:12, que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando yo leí este salmo, me explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que solamente tenemos que confesar los pecados que nosotros sabemos, que yo sé en qué fallo. Pero hay pecados y formas de vivir que son ocultas, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, y David entendía eso. Él dijo, Señor, líbrame inclusive de los que me son ocultos a mí, de los que yo quizás en mi vida, nosotros nos criamos de una forma en la vida, ¿cierto? Y tenemos una cosa que puede estar muy mal, pero como es parte de nuestra vida y lo normalizamos, y quizás nosotros creemos que estamos siendo aprobados y estamos realmente siendo reprobados por Dios. Por eso es tan importante cuando uno ora, y yo lo hago personalmente, Señor, líbrame porque si hay algo que yo no estoy dándome cuenta de que estoy haciendo mal, te pido que tú me ayudes, como lo dice el Salmo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Inclusive a nosotros nos cuesta entender cuando
veníamos conversando con la Mavi y la Chari en el auto, y a veces decíamos, a veces nos cuesta cuando nos corrigen. No nos gusta mucho, porque el pastor a veces nos da su sablazo. Y a veces no nos gusta mucho que nos rete, pero ya, hay que aceptarlo. Y eso al humano le cuesta. Entonces, ¿qué mejor es reconocer y entender que cuando hay algo que no entendemos nosotros, que quizá alguien está viendo y nosotros no lo reconocemos, el Señor sabe que es así? Nosotros debemos ser humildes y decir, Señor, líbrame de los que me son ocultos, ¿cierto? Después del reconocimiento del caos, nosotros como humanos, como dije antes, Dios da una forma, ¿ya? Antes de llenar a una persona, Dios establece límites y direcciones. Primero separa la luz de la oscuridad, nos da discernimiento, define fronteras, forma un carácter, ¿ya? En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por un uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la otra cosa que el Señor hace, prepara un terreno. Antes de poder llenar, Él tiene que prepararlo. ¿Y cómo nos prepara? Aquí la parte gloriosa. Permite pruebas y circunstancias. Porque una fe probada, si una fe no se prueba, realmente no se sabe si es fe. Porque cuando tú vives en tu zona de confort, tranquilamente, puede llegar a volverte de una forma tibia. El domingo antepasado hablaba sobre la iglesia de Sardis, ¿cierto? La última de Apocalipsis. Y hablaba sobre la tibieza, que esa iglesia estaba en una zona de confort, vivía tranquilamente, pero bueno, la explicación lógica es que traían agua de un lugar muy lejano, en el desierto, y el agua llegaba muy tibia, entonces no es muy rica para tomar. Pero el pastor lo llevaba a este punto, que esa iglesia estaba tan conforme con cómo estaba trabajando, que sentía que lo estaba haciendo bien, pero estaba siendo reprobada por el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que creemos que a veces que estamos estando en la comodidad de nuestro hogar o de nuestra vida que vivimos, sin ser movidos por el Señor. Espero que no lo haga. Señor, por favor, no me toques ninguna parte de mi vida. Yo estoy bien así, vengo los domingos, los miércoles a la iglesia, la oración los viernes, pero no me toques, por favor. Porque si me llega a tocar, capaz que flaqueo. Y una vida y una fe tiene que ser probada. Inclusive en la parábola de las semillas, que son las de las tierras, en la tierra buena, que el Señor, la semilla va a entrar, ese fruto tiene que ser probado. Y Él permite pruebas. No es que las pruebas, Él no provoca las pruebas, pero Él permite las pruebas, ¿cierto? Las circunstancias de la vida, van a haber circunstancias. El que te diga a ti que el cristiano vive feliz, no es verdad, porque creemos que nunca nos va a pasar nada, pero nos van a pasar circunstancias en la vida. Van a haber cosas que nos van a mover. Y ahí va a estar donde realmente está tu fe, donde está puesta, en el Rey, el Dios creador del universo, o en las circunstancias. Es importante entender eso, hermanos, que vamos a ser movidos. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Parece que también es un quiembo, porque también habla con respecto a eso. Las pruebas van a provocar un carácter, van a formar un carácter en nosotros. Y una dependencia del Señor, que es lo más importante, si Él quiere que nosotros dependamos de Él, no de nuestras capacidades. Sin estructura previa, cualquier contenido se desparramará o se perderá, ¿cierto? Y aquí viene la parte bonita para nosotros. Después de que nos zarandean, viene el llenado al vacío. Nos da un propósito. Una vez que tenemos una estructura más sólida, Dios lo llena con una identidad. ¿Cuál es la identidad de nosotros como cristianos? La identidad de Cristo, ¿cierto? De Él. Porque nosotros no somos
Nosotros no somos, es Cristo en nosotros, ¿cierto? En 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y esto debemos entender que somos creados por una razón, para glorificarle a Él, para que nuestra vida y accionar sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es nuestro propósito. Nosotros vivimos para Cristo. Como el sol y la luna tienen un propósito específico que es alumbrar la tierra y marcar los días y la noche, nosotros como cristianos tenemos algo claro en este mundo. Venimos a dar luz, pero la luz que se refleja de Jesús. Nosotros somos el reflejo de Jesús en la tierra. Nosotros tenemos que ser, que Él se refleje en nosotros, que Él se refleje en nosotros. Nosotros morir a nosotros mismos, y que Él se refleje en nosotros. Y en Isaías 6:8 dice, en Timoteo 2:21, 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, eso es el propósito. Que después de que pasa todo este proceso de reconocer el caos, de que el Señor forma, de que pasan las cosas que tienen que pasar para formar nuestro carácter, viene el llenado, ¿cierto? Pero ese llenado no es para que nosotros nos vamos hinchando y queda acá, en las 4 paredes que tenemos acá en este espacio, sino que salimos afuera, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra familia inclusive, que es lo primero, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Salimos hacia afuera y mostramos realmente lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque si no, no es una vida con propósito, es una vida de llenado, ¿no? Constantemente. Quiero finalizar porque es esto, con 3 puntos finales. Le decía a la Claudita, perdón, me acordé el nombre, que yo estoy acostumbrado a trabajar con los adolescentes. Entonces yo lo hago todo muy rápido. ¿Por qué? Porque si me demoro mucho yo los pierdo. Llevo un año haciendo el estudio, entonces yo lo hago súper rápido, porque si no los pierdo muy rápido. Entonces por eso a veces todavía estoy ahí en trabajo de bajar un poquito la intensidad, más lento, pero me cuesta todavía. Ténganme paciencia. 3 puntos finales. Sí, todavía son adolescentes, los veo así. Primero, solo Dios posee la luz para exponer nuestro desorden y la autoridad para redimir. Al reconocer nuestro caos y nuestro vacío, proclamamos que Él es el único capaz de perdonar, limpiar y establecer un orden perfecto donde antes solo reinaba la oscuridad, ¿cierto? Segundo, Dios usa su palabra para poner orden y límites. Cuando el Señor nos da el entendimiento de nuestra vida caótica, vamos a ser pasados por fuego. Las pruebas no son sin sentido, sino el fuego que Dios usa para purificar nuestra fe, para poder realmente probar nuestra fe. Estas hará que formemos un carácter en Cristo, nos hará nuevas criaturas, dejando de vivir en caos, y solamente vivir para Él y por Él. Creo que es importante entender eso, hermano. Nosotros debemos vivir para Él. Las circunstancias de la vida no se van a ir de ahí, pero si el Señor te dice que tienes que hacer algo, hay que hacerlo. Aunque tú a veces no quieras, o no quieras moverte porque tu zona de confort está bien, estoy relajado, hago lo que tengo que hacer, pero el Señor no quiere eso de nosotros. No te quieres sentado en la silla todo el tiempo, sino que a salir afuera, a moverse. No todos van a ser pastores, como nuestro pastor, pero sí tenemos la misión de hablar, y a veces, sí con las palabras, es muy importante, porque ya me retó mi suegro un día, me dijo, deja de decir que solamente con tu actuar tú muestras a Cristo, también tienes que hablar, y me retó. Sí, uno tiene que hablar también, hablar de Cristo, vivir de Cristo, y que y la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Somos el reflejo de Él, somos como el sol, como les dije antes, tiene una función específica, alumbrar esta tierra. Nosotros también tenemos esa función, alumbrar la tierra, pero para que se glorifique Cristo en nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean.
Tercero, Dios nos llena para que su luz brille a través de nosotros, lo que estaba diciendo recién. El propósito no es que nosotros destaquemos, eso tenemos que tenerlo claro, hermano. No es que el Gerardo viene a la iglesia, viene acá a dar un estudio, no. El Señor es el que está pidiendo hacer eso, como lo va a hacer con todos nosotros en algún momento, y lo está haciendo también. Si no es solamente venir acá a hacer un estudio un domingo, porque yo sé que pueden hablar en un hospital o en una conversación con una persona en la calle, en diferentes formas. Bueno, la Vero está trabajando con el tema de las mujeres de blanco, ¿o no? ¿Ya no? Bueno, está trabajando con ella y... Bueno, pero en diferentes funciones el Señor trabaja, ¿ya? Y debemos hacerlo como hijos de Dios, ¿ya? Solo instrumentos útiles en sus manos, esos somos. Y al final, toda la honra y la alabanza son para el Señor, porque es su obra la que se manifiesta en nuestras vidas. Eso es lo que debemos entender. Como el sol y la luna tienen su función y fueron creados para algo específico, nosotros también tenemos una función que somos creados para algo específico. Todos, no solamente los que estamos aquí, el tema que muchos de ellos no van a entenderlo, no lo van a llegar a entender. Me gusta mucho este versículo de 2 Timoteo 3, del 16 al 17, lo voy a leer. Y con esto yo me aferro siempre. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros podemos estudiar nuestra Biblia en nuestro hogar, ¿cierto? A diario. El Señor nos va a hablar acá. Y para el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos estar preparados para toda buena obra. En el momento que el Señor necesite usarnos como herramientas útiles, debemos estar preparados. Por eso es importante la oración, por eso es importante leer su palabra, para tener algo que entregar. Si no, estamos vacíos como muchos, o nos estamos llenando solamente nosotros y quedémonos acá. Que el Señor no nos pruebe. Hay un salmo que dice, David le dice, Señor, pruébame. Le decía, pruébame. Y eso es difícil, pues. Es decir, que nosotros digamos, Señor, pruébame a ver si mi fe está firme. Y a mí me da miedo decir esa cuestión. Y todavía me da miedo. ¿A quién le gusta tener pruebas? A nadie. Pero deberíamos orar eso. Y ahí el Señor a probar o dejar que pasen cosas, porque Él no prueba. Pero sí deja que pasen circunstancias en nuestra vida para ver dónde está nuestro corazón. ¿Oremos? Padre, vamos a ver a tu presencia, agradeciéndote por este tiempo, Señor. Gracias por